Iniciamos una nueva conversación por la vida. Jorge González Moya, presidente de la Academia de Diálogo Ciudadano. Buenos días, ¿cómo estás? Aquí disfrutando de un día hermoso que amenazan sí cierta vaguada costera de echar a perder, pero ahora se ve espectacular, mirando mis tomates de aquí de mi balcón y también mirando este espacio tan maravilloso que nos lega la población Lord Cochrane y los que pensaron un poco en lo que era la arquitectura urbana y a escala humana, ¿ya? Eso. Bien, mira, hoy día siempre hacemos un recuento. El problema es que hacer un recuento cuando estamos en medio de una noticia en desarrollo, no, va a llenarse de información que va a pasar rápidamente. Entonces, yo quiero conversemos temas más de fondo que ayuden a la reflexión en este momento y un poco lo que conversábamos antes de conectar, el tema de la educación y el tema de los espacios a escala humana que se perdieron durante el modelo y cómo, digamos, el modelo perverso fue distorsionando el modo de vida de los chilenos que tenía grados de dignidad muy importantes en el tiempo que nosotros éramos jóvenes, en el tiempo de nuestros padres, y por ahí quiero partir, ¿no? El tema de la educación, ¿ya? Nuevamente, un ingeniero comercial que está ahí como ministro de Educación intentando por enésima vez volver a las clases presenciales y llamar a este desconfinamiento en medio de una pandemia que no para, que estamos no estamos en la meseta, la cantidad de muertos es estremecedora, y ellos todavía están hablando de leve mejoría, de preparar el confinamiento, y estamos en medio de lo más grave de la crisis. Se había anunciado por el Colegio Médico que íbamos a estar en julio llegando a los niveles de mayor contagio y de mayor muerte, y eso se está dando. Entonces, en ese contexto, ¿verdad? ¿Cómo mirar hacia atrás un poco para recuperar fuerza y pensar que si pudo hacer en los 60 un Chile distinto, un Chile más humano, ¿por qué no recuperarlo para nuestros hijos, nietos y bisnietos? Jorge. Vamos. Ahora. Ya, ahora sí. Oye, bueno, tal como lo veníamos conversando, ya vamos a mirar desde una mirada telemática, una mirada de amplitud, lo que está ocurriendo y cómo se está barajando esta nueva normalidad que quiere implantar el establishment, los grupos económicos, los grupos de poder que siempre están cooptados por la economía, ¿ya? En este caso la economía, el ingeniero comercial, el abogado, que arman la tormenta perfecta para que después de la tormenta sus arcas sean llenadas con lo que queda y le importa, eso es los que sobran, esos no cuentan, los que no cuentan, bueno, no importa porque ellos pueden sufrir más todavía lo que viene. Hoy día se está generando una mesa amplia de educación, ¿ya? Que se ha conformado por 50 personas que están dentro de la educación desde la prebásica hasta la educación universitaria y que están tratando de proponer una nueva forma de organizarse, pero que a la luz de ver los escritos ya y ver lo que se está generando ahí por 50 y tantas personalidades, lo único que veo y lo único que alcanzo a percibir es que estamos volviendo a colocar vagones nuevos, o sea, de un tren, los carros nuevos, ¿ya? En un riel que va a llegar al mismo destino, ya porque los rieles no han sido movidos ni un milímetro para poder seguir con el negocio de la educación y para poder seguir teniendo una gran cantidad de personas ¿cómo se llama? Sin preparación alguna para lo que viene en este siglo XXI, y vuelven a proponer las mismas cosas que la accountability o las pruebas estandarizadas
o todo lo que existe para poder demostrarle al Banco Mundial de que sí están haciendo las cosas bien. Entonces, estos expertos nos tratan de explicar lo inexplicable y basta con que coloquen su título de ingeniero comercial o de abogado. Aquí los profesores no tienen nada que ver, ellos son la última chupada del mate, ya, o los que están ahí cuidando a los niños, pero no tienen ninguna capacidad de mostrar su profesionalismo, llegando a colocar otros carros, y por ahí yo quiero irme en esta mañana. Perfecto. Mira, yo recojo el guante, hablemos de educación para partir. Yo creo que dentro de lo que fue la Revolución de los Pingüinos, el 2005, y luego el 2011, ¿verdad? Las manifestaciones por una educación de calidad, gratuita, un derecho a la educación, siempre el establishment pasó por encima, ¿verdad? Tratando de maquillar, pero nunca entrar a fondo. Y por lo que tú dices, veo que se mantienen estos iluminados de la educación, se mantienen los mismos parámetros. Pero ¿cuáles son los parámetros que realmente se debieran construir para una educación que sea consecuente con la realidad de Chile? Yo creo que lo primero es reconstruir una educación pública de calidad, una columna vertebral que permita que el conocimiento, ¿verdad?, vaya generándose en función de las necesidades de los nuevos escenarios del siglo XXI. Esto va en paralelo a la descentralización, a políticas públicas que tengan que surgir desde las regiones, a una baja, digamos, de este presidencialismo absoluto que tenemos, que llega a ser casi dictadura presidencial, y lograr que el Ministerio de Educación retome el control de la educación, se recupere el concepto del magisterio y a nivel nacional, y que no exista la asimetría de que la educación municipalizada dependa de municipios ricos, municipios pobres, y que empiece a profundizarse la desigualdad justamente dependiendo el lugar donde se encuentra la escuela. Vale decir, yo creo que aquí, a mi juicio, nunca, ni en el gobierno de Bachelet, ni en el gobierno de Piñera, jamás se le ha hincado el diente a fondo a lo que es la educación. Han hecho simplemente un maquillaje para dejar contento a la gente, y ahí está la perversidad del CAE, ahí está el hecho de que los profesores tienen una deuda histórica, previsional, en un montón de municipalidades que quedaron con esas deudas, y nadie va a fondo a cortar el negocio de la educación. Todos estos iluminados siguen pensando que la educación tiene que seguir siendo un negocio. ¿Por qué? Porque casi todos los partidos políticos, de izquierda a derecha, de todos los extremos, tenían sus propios negocios universitarios y eran las vacas lecheras para poder lograr recursos, ¿verdad? Y eso es perversidad pura del modelo que hemos tenido. Bueno, llegamos siempre al mismo punto. O sea, cuando hablamos de calidad de la educación, cuando hablamos de todos estos lugares comunes que se quieren instalar, y que ya están instalados y que están la derecha o el Banco Mundial y todo lo que es el mercachifleo está dispuesto a aceptar, es que uno coloque los títulos ya de una educación moderna, la integralidad, la educación ciudadana, la justicia social, la pertinencia y la diversidad de los proyectos educativos, ya en la participación de las comunidades educativas, ya el trabajo colaborativo y colegiado. Eso está planteando de nuevo una nueva mesa por una educación amplia. Y todo eso que dicen, ya cuando dicen en la declaración de principios, cuando hay que aterrizarlo, y con quién se aterriza, al final termina en las universidades, hasta en el jardín infantil un poco menos, en la unidad o el departamento de administración y finanzas de cada universidad o de cada corporación o de cada colegio subvencionado. A ver, ya diga, pero sí, ¿cuánto cuesta? ¿Ya?
Y cuando hablamos de cuánto cuesta, entonces empezamos, sí, pero es que eso no se puede, oiga, pero es que hay que darle conectividad. Si vamos a tener una pandemia, ya la única posibilidad de que los pobres puedan llegar a generar sus propias clases depende de que todos tengan una muy buena conectividad y que el espacio físico del establecimiento se transforme en un espacio que pueda acoger en un 2.0 por lo menos, ya a los estudiantes que tendrían que asistir algunos días a poder conversar con sus profesores ya de manera más humana o más de contacto físico. Entonces, cuando terminamos siempre en la cocina chica y donde entran algunos y no entran los demás, no, porque ahí no entra el profesor, va a entrar el director nomás y depende qué director y no dejemos afuera al jefe UTP y dejemos afuera a los asistentes de la educación. Entonces, ahí ya se está cocinando de manera torcida y perversa porque voy a decir, sí, oiga, sabe, pero es que para lo que usted me dice yo necesito que usted me haga una puerta más ancha en mi oficina porque no caen todo lo que usted quiere meter en mi oficina. Ah, sí, pero ¿cuánto cuesta eso? Y llegamos entonces a la perversa trilogía o a la perversa ecuación de que si es que esto no renta económicamente, no se hace. Contrastando con esto, cuando vamos a comprarnos un yate, cuando vamos a colocar, a encachar la oficina del gerente general, ya ahí sí que se pueden abrir las puertas, se puede echar abajo el edificio y se puede colocar mármol de Carrara. Con eso me quedo. Mira, en los puntos que marcaba la discusión de casi ya más de un decenio, estamos hablando de el 2005, estamos hablando de 15 años prácticamente que han transcurrido, pero los elementos principales eran, la educación debe ser un derecho. Segundo, la educación no tiene que ser un objeto de mercado, no puede ser un objeto de lucro, sino que tiene que ser un servicio, ¿verdad?, que permite el desarrollo de las personas. Con esos dos pilares, ¿verdad? Una educación a escala humana significa que no podemos admitir que se haga de la expectativa de educación, de la expectativa de movilidad social, las carreras que se inventan, ¿verdad?, son para generar falsas expectativas. Vivimos en un engaño en donde las carreras, primero, no son objetivamente viables porque no hay campos laborales o están saturados los campos laborales. Se generan expectativas sobre carreras tradicionales que históricamente han dado movilidad social, pero no se ve realmente una conjunción de lo que es educación y lo que es desarrollo y lo que es desarrollo descentralizado de regiones. Entonces, tenemos 70 o más escuelas de ingeniería comercial, 70 o más carreras de derecho, 70 o más escuelas de periodismo. Y eso, lógicamente, en una realidad de un país donde la prensa está concentrada, donde los periodistas tienen que trabajar de notero o tienen que manejar un colectivo. Y tenemos una frustración, un engaño, una estafa en millones de personas endeudadas porque quisieron que sus hijos fueran a la universidad. Y también un desmerecimiento de lo que son los estamentos técnicos, los estamentos de oficio, que son realmente una forma como los países desarrollados han ido dándole un calce de desarrollo a las personas en función de sus talentos y de las necesidades que existen en las distintas comunidades. Si tú buscas acá alguien que sepa hacer vitrales, no vas a encontrar. Alguien que sepa trabajar el fierro fundido, no vas a encontrar. Alguien que sepa de poda de árboles. Aquí hay masacradores de árboles, pero no hay gente que pode. Vale decir, Jorge, con esos dos pilares, ¿cómo podemos ir ahí al fondo para que la universidad, la escuela técnica, la escuela primaria, el jardín, todo esté desprovisto de ese afán mercantilero, mercachifre, de sacarle a todo provecho y vender ilusiones, vender mentiras? Me quedo hasta ahí. Bueno, tal como tú lo estás planteando y como ya lo hemos ido dibujando en parte de estas conversaciones por la vida,
llegamos a la misma paradoja en la cual la educación es solamente un espacio de sueño, al sueño que nunca vamos a llegar, que nunca van a llegar nuestros niños más pobres. Es una paradoja, es una entelequia, en donde hay lugares comunes que se esgrimen y se le da el título y después la bajada. La bajada no tiene nada que ver con lo que realmente requiere el momento, además. O sea, que nosotros estemos planteando tener la misma educación donde cambian y entran los de izquierda ahora, o los de centro, o los de C, para decirlo claramente. Entonces, nosotros estamos acomodando ya para poder hacernos cargo de ese botín, repartir los cargos y seguir igual, ¿ya? Y seguir besando la mano de quien nos ha dicho que no podemos salirnos de ese marco. Entonces, cuando tú tienes una realidad tan difícil, ya que se está planteando hoy día con esto de la pandemia nos desnuda completamente y nos dice, no, el mercado no puede estar en la educación, no puede estar en la salud, sí, pero es que hay que pagarlo, sí, pero pague, hay mucha plata para pagarlo, hay mucha plata. Hay gente en este país que ha acumulado ya más de 50 millones de dólares, hasta miles de millones de dólares, ya que no están dispuestos a ceder nada y a pasar nada cuando ellos han usufructuado. El gobierno no han pagado sus impuestos y los negocios que se han permitido a raíz de los gobiernos, tanto de la concertación como de la derecha, la derecha ha permitido que este modelo esté y que realmente asuma un gobierno que podría llamarse de centro-izquierda, solamente porque ellos tienen todo mapeado y todo ordenado para que no se puedan mover de ciertos límites. Y las personas que llegan también dicen, bueno, como no me puedo mover, voy a tratar de hacer un poquito. Y me acuerdo yo que leí que en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, cuando un ministro de Pedro Aguirre Cerda fue a Santa Inés a visitar una escuela, ¿ya? Porque querían educar, querían proponer educación, y se dio cuenta que los chicos que lo estaban esperando ahí en la escuela estaban todos a pata pelada. Entonces, la primera medida que ese ministro hizo, no digo que eso sea, estoy colocando un ejemplo, una metáfora para lo que hay que hacer. Entonces, al otro día ya le llegaron a todos los niños zapatos, cuadernos, lápices, o sea, inmediatamente, ya no había que hacer todo un estudio mercachiflero que dijera si realmente, pucha, le podíamos comprar, y si íbamos a comprar, a ver qué amigo mío hace negocio, como hoy día lo están haciendo lamentablemente, con la vida de las personas más pobres cuando tienen los negociados esto de la caja y todo eso. ¿Ya? Entonces, eso es lo grave. Claro, el punto, yo te digo, dejarle de que sea negocio significa desmontar una máquina siniestra que existe en el campo del mercado educativo, ¿ya? Porque, mira, imagínate tú, que la lógica de que tantos alumnos en la sala, tantos alumnos presentes, tanto de subvención que llega, tanto de plata que ingresa, ¿ya? Entonces, metemos salas de 45 alumnos, ojalá nos llenamos de hartos alumnos, ¿ya? Y que, ojo, le decimos al profesor que los deje a todos presentes, ¿ya? Que no me deje gente repitiendo, que les pase hartos test para que den el CIMSE y podamos levantar el estándar. O sea, todo está, digamos, manipulado por esa lógica de obtener resultados económicos de un negocio con la formación de nuestros niños, con la formación de nuestros jóvenes, con las expectativas de desarrollo profesional, ¿verdad? Y todo eso está en una industria que desgraciadamente, tiene como propietario a gente que va desde la Universidad del Desarrollo a lo que era la ARCIS, ¿verdad? O sea, ahí está todo el abanico, porque todos entraron al negocio de la educación. Nadie puede decir, yo no entré al negocio de la educación en términos de partidos políticos. Entonces, yo creo que la sociedad civil, el sinceramiento, decir, señores, estamos, primero, eliminar la deuda del CAE, es una necesidad, digamos, económica para poder reactivar al país. Segundo, decir, no compre más buzones, ¿ya? No compre buzones. Aquí tratemos de reducir la extensión de las carreras. Cuando yo estudié, Jorge,
Las carreras eran de 3 años, 4 años como máximo, ¿ya? Después, para ponerla competitiva, le agregaron el 5.º año, ¿ya? Y después le agregaron el 6.º año para parecerse a los civiles, y, o sea, y al final hicieron una máquina de tal forma de que mientras más tiempo durara, y yo lo conocí por dentro, la lógica que había en las universidades tradicionales, ¿ya? De decir, tienen que quedar tanto repitiendo porque en la parte de finanzas, mientras un alumno, en vez de sacar en 5 años exactos su carrera, lo saca en 7, hay 2 años más que está ingresando y que está pagando. Estamos ganando. Estamos ganando. Entonces, ese asunto, ¿cómo lo desmontamos, Jorge? Porque yo creo que aquí siguen estos grupos que se arrogan el pensamiento, ser pensamiento de la educación en Chile. Y a la gente le embolan la perdiz con que esa es la panacea, que todos vayan a la universidad, es la mayor demagogia. La universidad es un camino que tiene que ser por esencia selectivo y, lógicamente, los otros caminos tienen que ser de tanta dignidad y de tanta calidad como una persona que llega a ser un doctor en alguna especialidad, ¿verdad? Pero, lógicamente, en la escala de tareas es tan digno y gana tanto, ¿verdad? El maestro que maneja, qué sé yo, un tema especial en metalurgia, ¿ya? Como lo gana el médico que está atendiendo en un consultorio. O sea, no, la diferencia económicas tampoco pueden ser brutales como existen acá, ¿ya? Y la gente dice, yo para salvarme tengo que ir a las carreras que rindan más plata, y te las venden en el sistema colocando ranking. Mire, los que mejor se emplean son los ingenieros civiles e industriales, o son los máster en tal cosa, y te siguen vendiendo. Entonces la gente nunca termina de estar comprando títulos, ¿verdad?, para poder seguir aspirando a una movilidad social. Y eso todo ha sido un engaño, Jorge. Bueno, estamos claros de que estamos en una sociedad que se ha ido acomodando a los grupos de poder y que los grupos de poder no quieren soltar nada, porque incluso los que van accediendo a estos grupos de poder, que pasan a ser los empleados de estos grandes empresarios o estos grandes especuladores, porque ni siquiera hablamos de empresarios, son especuladores, especulan con todo. No podemos meter en el mismo saco, ya, aunque sea tan importante que yo consuma aceite, aquel que produce botellas de aceite con aquel que está trabajando con personas y tiene que darle calidad de educación y tiene que darle calidad de salud. O sea, yo no puedo empezar a comparar una industria con otra y trabajar la industria de productos incluso esenciales como la vida de las personas, como aquellos jóvenes que tienen tanta diferencia entre un joven y otro. Tú sabes que entre un hijo y otro hijo hay mucha diferencia. Tú no los puedes tratar igual a los dos, porque si no estás creando una competencia que logra al final tener grandes traumas cuando ellos tratan de vivir al alero de una familia. ¿Ya? Siempre hay ahí, está Caín y Abel, ¿cierto?, que logra al final matar a su hermano, ¿ya?, y, bueno, y esconder las pruebas mientras se pueda, todos los que han seguido esa historia. Entonces, yo creo que aquí, yo lo llevo a la universidad, he trabajado en 2 universidades tradicionales en estos últimos 20 años, 30 años que me quedaron para jubilar, me doy cuenta he vivido dentro de las universidades, muy cercano a veces a las rectorías, y he visto cómo se toman las decisiones, cómo cada rector tiene una clara opción política y que está ahí no solamente porque ganó una elección, sino que porque se movieron muchos poderes fácticos para que esa persona sea, ya los partidos políticos, el poder que existe adentro con los negocios, con los proyectos que se van entregando, ¿ya? Entonces me he dado cuenta de cómo se mantiene mucha gente también porque sabe más de la cuenta, las secretarias y todo esto. Hay una corruptela increíble, lo puedo decir así, corruptela increíble en las universidades, que son, no voy a hablar de las privadas porque las privadas ya para mí son el desmadre ya del mercachifleo, donde no importa si hay vacante o si hay trabajo, ¿cierto?, como tú lo planteabas,
hay sacar chiquillos nomás y alargarle los semestres y alargarle los años, y ahora ya no salen con el título, tienen que salir todos siendo máster. ¿Y máster en qué? ¿Ya? ¿De qué le produce al país eso? Entonces las carreras, como tú dices, totalmente hipertrofiadas, y también no queriendo sacar a ningún académico ya que esté en el círculo del poder. Entonces jubila, lo vuelven a recontratar y le nombran salas con su nombre, ¿cierto? Y entonces, y ahí está una corruptela que impide el tiraje de la chimenea y también de los cambios y la innovación que requieren. Eso es lo que pasa en nuestras universidades, y alguien que me lo Y desmienta. yo te lo puedo reafirmar, porque también en todos estos años, ¿verdad?, que fui académico, y te digo, yo trabajé en centros de formación técnica primero, después ingresé a hacer clases en la universidad, y lógicamente en estos 25 años que tuve de vida académica, vi lo que tú estás diciendo, o sea, cómo está el director de finanzas, ¿verdad?, que te llama la atención cuando tú tienes un alto índice de repitencia, ¿ya? Porque le estás echando a perder el negocio, y pesa mucho más que el director académico, el director de finanzas de un instituto, ¿ya? Entonces, cuando uno ve que los esfuerzos que se han hecho para poder darle un concepto de carrera académica a los profesores que van subiendo, encuentras que existe también estas cofradías de las jornadas completas que tú lo mencionaste, que no se mueven, ¿verdad?, de su cargo, que son las vacas sagradas de la institución, pero los que hacen las clases son los jornadas parciales, o los que se llaman los profesores taxi, que van de un lado a otro tratando de completar horario, pero que ellos no ganan en el verano, ¿verdad? Ellos no tienen, son los profesores honorarios, y esa realidad es dramática, porque hay que ver que en esto de corrupción, como tú dices, las universidades privadas se sustentaron, se nutrieron y se acreditaron en el Ministerio de Educación gracias a jornadas completas de universidades tradicionales que fueron a prestar su nombre. Y a veces hay personas que yo conocí que tenían 2 hasta 3 jornadas completas. Tenían la de la universidad tradicional y tenían 2 o más donde ponían solamente el nombre, y en el fondo, ¿eso qué es lo que es? Es corrupción. Estás prestando tu nombre, ¿verdad? Te estás llevando tus pruebas, tu malla curricular, tu recomendación de objetivos, ¿verdad?, para poder organizar los procesos curriculares en las universidades privadas. ¿Pero por qué? Porque allá tienes un sueldo mejor que en la universidad tradicional, pues tienes doble sueldo o 3 sueldos. Y eso es así como se corrompió el sistema. Y te estoy hablando, esto partió por allá por el fines de los 80, inicio de los 90, pero después alcanzó ribetes de escala industrial, porque todos abrieron sus propias universidades, y en ese sentido, digamos, está la piedra del tope del cambio, está en que todos están involucrados, está en que todos los que predican con la izquierda o con la derecha, en el fondo son socios en estos espacios de la educación superior. Bueno, dentro de eso, y ya pasándonos al otro lado de lo que está ocurriendo hoy día en nuestro país, ya que topa obviamente la educación, y que ahora también toca la salud. Ahora se están dando cuenta de que realmente los hospitales eran insuficientes, ahora se dan cuenta de que faltaban camas, ahora se dan cuenta de que muchos de los insumos, ya los hospitales estaban endeudados en miles de millones de pesos y de dólares, ya porque había ahí un negocio entre medio. Y esto mismo ahora de lo que es el poder de los gremios de las empresas, donde está el señor Sutil, que no es muy sutil, porque es una persona que realmente debería ser encarcelado, por lo menos, por toda la corruptela que existe a su alrededor,
ya con estos empresarios que además están coludidos con parte del gobierno y que logran entonces manejarse como poderes fácticos y hoy día manejan los países. O sea, está claro, y por ahí lo decían otras personas, no en el caso nuestro, o en el caso mío, de que el que gobierna hoy día en este país es el señor Sutil, el presidente de la Confederación de los empresarios. Entonces, eso te da una idea de lo que está pasando y que lo que él santifique o no santifique es lo que sirve. Entonces, cada uno ahora está ordenando sus huestes en este minuto de pandemia, pero lo que no alcanzan a prever y a controlar, y yo creo que por ahí va lo interesante del momento, es que esto ya se acabó. Y que son los estertores de este animal herido, ya que avasalló a toda la población, este animal que tuvo cabeza de perro, pies de león, o cabeza de oso. Era un engendro que se armó con esta economía que solamente buscaba, ¿cierto?, el beneficio de algunos, maltratando al planeta, ya, y sacando todo lo que podían sacar, estos robos así, saquemos lo que podamos, saquemos todo ya, y después veremos lo que pasa, total, después no lo pago yo. Ya, o sea, el mismo presidente hoy día que no preside nada, porque es un nombre nomás ahí, y la verdad es que le da lo mismo incendiar todo esto, porque dice, bueno, yo me voy a mis paraísos fiscales, ya, pero no se da cuenta que los paraísos fiscales hoy día también, por una pandemia, ya están siendo tocados y que no se va a volver a restituir lo que había. Entonces también y vuelvo a la educación ahí, final, remato con esto, que la educación no está leyendo el momento y no se da cuenta que hay que, como dicen algunos, hay que destruirlo todo, porque todo está mal fundado. A diferencia de esta población que te decía yo, la Lord Cochrane, que está muy bien fundada, o sea, podrán pasar millones de ríos si en que empieza a llover ahora, como llovía antes, que llovían 500, 600 milímetros, en lugares donde debe de haber 300 y tanto. Me acuerdo cuando se vino abajo toda una calle acá y los edificios quedaron ahí paraditos y todavía están bien fundados y todavía resisten los terremotos, con hoy día una economía de papel que no resiste nada y no va a resistir en este minuto. Por lo tanto, hay que cambiarla. No es que haya que refundar solamente, hay que cambiar, y la hoja en blanco del plebiscito es eso. Debemos de tener esa hoja en blanco donde ojalá escriban aquellos que deben escribir y no los mismos que van a tratar de escribir esta constitución. Acuérdate lo que va a pasar. Ellos van a buscar las fórmulas para escribir esa constitución, ya, porque quieren que les siga sirviendo. Que ahí van a venir los que ya tienen los borradores listos para jugar al eufemismo y seguir haciendo lo mismo con distintas palabras. Entonces, yo creo que en cuanto a pensar el futuro, estas conversaciones, por supuesto que ayudan a ir viendo lo que se viene. De partida, el sentido de hacer a los niños memorizar, el sentido de esta educación verticalista que restringe la capacidad crítica, que no te deja la creatividad. Bueno, yo creo que hay un espacio enorme para lo que es el recuperar una comunidad educativa diferente, porque ahora los papás como que han reasumido el rol que siempre han debido tener de formación de los hijos, y no entregarlos a la educación como si el profesor fuese el servicio que presta y por el cual se paga para que te eduquen a los hijos, y tú te olvides de tu deber como padre. Yo creo que también ahí esta pandemia, este confinamiento ha llevado a un replanteamiento de esta necesidad de fortalecer la cuna familiar para poder desde allí partir con el crecimiento de los jóvenes y de los niños. Segundo, el tema de la educación a distancia. Lógicamente va a trastocar el hecho de que el conocimiento está ahí. No hay que imprimirlo, hay que descubrirlo, está todo en las nubes, ¿ya? Y los niños lo saben mejor que nosotros, y lógicamente el rol de los profesores, tú una vez lo dijiste en la primera conversación, no es ser una persona que pontifica, es una persona que orienta, que juega, que ayuda a ir descubriendo, y al final, digamos, como en los reportajes,
la opinión se la hace usted. El niño se va formando su propio acervo cultural, su propio acervo de conocimiento y va descubriendo en eso mismo sus talentos. Yo creo que yo hablaba esta semana con un amigo mapuche, profesor y orientador ahora en Santiago, profesor de música, y Raúl Quilaqueo me decía que él ha ido justamente descubriendo a través del juego, ¿verdad? Cómo los niños van aprendiendo a una velocidad increíble que sobrepasa a los profesores, ¿ya? Lo sobrepasa. Y lógicamente el sistema estructurado con inspector que ve la conducta, o sea, con una contabilidad de libros de clase, que es colocar los objetivos y cumplirlo como si fuese estar en una fiambrería, ¿verdad? Vendiendo salchicha, ¿verdad? Todo eso yo creo que se rompe con lo que viene, y las comunidades, yo creo que la gente va a tener que replantear escuelas comunitarias distintas, centros de cultura. Pienso que en los espacios locales, me gusta mucho lo que está haciendo Jado en la Universidad Popular, por ejemplo, que está surgiendo de ahí, donde voluntariamente la gente que más sabe va aportando a una bolsa común de conocimiento, donde todos gratuitamente pueden acceder en un espacio público común que está a disposición de la gente, ¿ya? No el tema, yo tengo un salón, tengo que arrendar, porque tengo que sacarle lucas a esto. O sea, yo creo que la perversidad que impuso esta doctrina de financiar todo, de la cultura financiera por encima de lo que son las necesidades, eso también se ha roto, y en buena hora que se haya roto, porque ahora la gente, cuando haga algo, lo puede hacer por la satisfacción de hacerlo, y no porque simplemente le conviene en cuanto a lucas, ¿ya? Y eso es un tema de fondo en términos de un cambio ético, un cambio de mirada del mundo que se nos viene. Bueno, sí, yo creo que estamos alineados por esa perspectiva de Curaqueo, ¿cómo se llama tu amigo? Raúl Quilaqueo Mulato. Curaqueo, ya. Creo que en virtud de eso estamos programando me aprovecho para pasar un aviso aquí, Hernán. Estamos programando un seminario ya de pedagogía y educación para el caos, ¿ya? La pedagogía, ¿cómo se llama? Una metodología que integra un trabajo con profesores directamente con las bases, porque yo vuelvo a repetir, aquí no se está consultando al profesor en nada de lo que se está haciendo. El profesor es un mero espectador que después tiene que aplicar un currículum, tiene que aplicar una metodología que no inventó, y se buscan metodologías foráneas. Hoy día estamos mirando, o mirábamos hace algunos años atrás Finlandia, en un momento miramos España, Canadá, Estados Unidos, pero la verdad es que no ha nacido de aquí una pedagogía y una educación que nos refleje como sociedad y que nos pueda ayudar entonces a que el profesor recupere su rol, que no es el de ir a cuidar a los chicos, como tú dices, ya es muy importante lo que ha pasado desde el punto de vista de que ha sido terrible en algunos casos por la condición en que viven, pero que el papá haya retomado su rol de formador de los estudiantes y no mandarlo a la escuela para que el profesor los forme, que le dé ese Exacto. sentido de formación. Entonces, el profesor ayuda en la formación, obviamente que ayuda, y entonces ahora nos encontramos en un caos, y por eso que le hemos llamado el seminario sobre la pedagogía del caos, porque este momento que estamos viviendo es un momento de caos, ¿ya? En la que todo tiene que volver a pensarse, y a pensarse desde la base, no desde arriba. Entonces estamos llamando a los profesores a juntarse en este seminario para que puedan ellos compartir y puedan empezar a armar sus propias metodologías y su propio taller, ya en una pedagogía que tiene que ser del siglo XXI, porque estamos utilizando a través de las universidades que los señores que imparten las carreras de pedagogía son personas que ya nunca más pisaron la escuela, que se aportronaron en esta oficina y empezaron a ganar proyectos y nunca más fueron a una escuela. Esos son los profesores que están formando mayoritariamente. No digo, hay algunos como nuestro amigo orientador, psicólogo
y ¿cómo se llama? El amigo Aquel Busto. Ángel Busto, ¿cierto? Que siempre mantuvo una permanencia con la escuela. La mayoría de los académicos que forman en la misma universidad donde yo trabajé años y donde forman, que en realidad no han pisado más una escuela, por lo tanto no saben lo que ocurre. Y los profesores siempre son llevados a unos seminarios para ganarse unas lucas, el que lo organiza, ya donde van a lavarle el cerebro, pero al final le provocan un gran desconcierto, porque nada de lo que ellos deben hacer y quieren hacer, porque saben la realidad real, lo pueden hacer. Entonces eso no vale, eso no es tomado. Así que queremos invitarte a todos los que les interese el tema de la pedagogía del caos a sumarse a un seminario, y en la página de la academia, www.academiadialogo.cl, vamos a colocar ya el aviso ya para que se puedan inscribir. Excelente, excelente, porque ese es un aporte, y bueno, estamos en este momento como en una explosión de colectivo. O sea, el colectivo se ha construido justamente a través de esta necesidad gregaria de reencontrarse con el amigo, con el colega, con el vecino, y ha sido un hecho positivo porque creyeron que nos iban a desmovilizar con la pandemia, creyeron que nos iban a apagar, nos iban a desanimar, pero todo lo contrario. Yo creo que se ha dado una ola de recuperación del diálogo ciudadano, del diálogo fructífero, no de hablar de pavadas, digamos, sino que hablar de las cosas de fondo que nos ocupan, ¿verdad? Y que nos preocupan. Entonces, en buena hora, de verdad, que esto lo vamos a subrayar, esta situación, y lo vamos a poner en las redes sociales. Y para cerrar, Jorge, bueno, esta conversación no quiso ser recuento porque estamos, te dije, en medio del proceso para esta conquista del 10%, que es mucho más que eso. Es un paso para recuperar la dignidad y para aunar fuerzas hacia lo que debe ser un proceso constituyente donde no vengan ya con los borradores prescritos o estas asambleas inconsultas donde alguien lee y todos dicen, alguien está en desacuerdo, a nadie ya todo se aprueba. O sea, esos tongos de mesas de teclú ya nos tienen curtido. Yo creo que las conversaciones por la vida, las conversaciones que la sociedad civil está teniendo en múltiples ámbitos, es una forma de decirle al poder: estamos despiertos, estamos alerta, y las cacerolas hablan por nosotros, ¿ya? Las cacerolas han remecido a Chile y se asustaron y han aprobado. Y yo creo que en el Senado, y hago votos por ello, vamos a lograr torcerle la mano a la contumacia del poder que está ahí en el segundo piso de la moneda, ¿verdad? Dirigiendo los hilos más tenebrosos, junto con este señor Sutil y toda la cofradía de los poderes que se han lucrado con el sistema de AFP. Cierro con esto de mi parte y te dejo para que tú concluyas el programa, Jorge. Gracias, Hernán. Bueno, yo solamente quiero decir que estamos ya con esta hoja en blanco tratando de garrapatear y tratando de escribir lo que queremos como maestros, lo que queremos como profesionales, porque eso es importante. No se cree en la gente, no se cree en el profesional que incluso las mismas universidades formaron, ¿ya? Y entonces vienen a venderle toda esta cantidad de cursos, títulos y otros títulos más, y que todos vayan a Harvard y todos vayan a Cambridge. La verdad es que eso ha ido enrareciendo el ambiente, y entonces ese profesor que tiene que trabajar directamente con esa estructura tan hermosa que es el ser humano, no tiene nada que hacer. Entonces queremos que el profesor recupere su dignidad profesional y que se transforme en un profesional, y que nadie tenga que venir a decirle de afuera, menos un ministerio que no tiene ni idea de lo que está haciendo, porque este señor que está en el ministerio, este ingeniero comercial, no tiene la más mínima idea de lo que es una sala de clases y cómo se maneja, ¿ah?
la relación interpersonal, ya la caracterización de los alumnos y cómo un alumno podría aprender en estos contextos de tanta inequidad. Entonces, tenemos que decirle a estos señores que guarden todas sus cositas y se vayan para la casa, los títulos, descuelguen esos títulos, porque hoy día no el poder popular, como hablábamos así nomás antes, el poder de la verdad, el poder de aquellos profesores que tienen que reinventarse todos los días para poder atender a un niño que viene golpeado. Entonces, no vengamos a dar cátedra a que no tenemos idea. Yo creo que hoy día, si nosotros elimináramos el Ministerio de Educación y las secretarías ministeriales, las escuelas descansarían y empezarían a educar. Hoy día tenemos una lacra, y ahí meto a todos, ¿ya? Incluidos nosotros, los que hemos prestado servicio en algún momento en esas carteras, ya tienen que irse para la casa. Tenemos que colgar los guantes y irnos por último a una escuela o a hacer educación popular a los barrios. Esa es la realidad, no es otra. No estamos acá ni en Finlandia ni en ningún país que tiene un per cápita parecido al de nosotros, pero que este per cápita es mentiroso, porque claro, si hay uno que gana 50 millones de pesos al mes y otro que gana 200 lucas, entonces el per cápita te queda como en, como en 49 millones de dólares, Claro, o 49 millones de pesos, entonces tenemos un tremendo per cápita. Esa es la claro. mentira más No, grande y que hemos... la mentira de la comparación también es que allá sí pagan impuestos, ¿ya? Allá, Claro, y hay un impuesto progresivo. El trabajador paga menos impuestos, pero el que tiene más paga un 52% de impuestos. Eso nos queda para próximas conversaciones. pero ese trabajador adquiere y tiene derecho a un confort mínimo, Exacto, no juega tenis estos cabritos de allá arriba nomás, sino que juegan todos tenis, por decir. exacto, ¿Ya? exacto. Y todos Listo, tienen, yo concluyo aquí y bueno, como siempre, estamos a la expectativa, estamos vigilantes, queremos decirle a las autoridades que estamos vigilantes, ¿ah? Queremos decirle a exacto, la comunidad que estamos vigilantes y que no vamos a permitir ya que se siga estafando a la gente y que aquellos que son los buenos que llegan a la política se transforman rápidamente en malos porque los coopta el sistema y empiezan a terminar en los asaditos ya creyendo que son de ese grupo. No, nunca nos van a aceptar, nunca. ¿Por qué? Porque no somos de ahí. exacto. No tenemos a ver, estos grupos al final tienen crímenes de sangre entre medio. Nosotros no estamos en esa, estamos en otra. Exacto. Un abrazo, Jorge. Nos vemos Gracias. la semana próxima, ojalá con buenas noticias y si se vota en el Senado el miércoles y hay humo blanco, podríamos tal vez conversar el jueves para hacer un recuento. Sí, porque esto, como tú decías delante, es una señal. Si no es un poco que yo vaya a sacar mi plata, eso es lo mínimo, que la clase media ahora se va a enriquecer con esto, porque el que gana, no sé, por el que va a poder sacar 4 millones, o sea, ¿de qué estamos hablando cuando estas personas 4 millones se gastan en un Claro, cóctel la noche en su casa? ¿De qué están hablando? Eso no entender nada. Esta es una señal política. Y yo, aunque yo no saque un peso de eso, la señal política es potente. Ya no queremos más AFP. Ya no queremos más este tipo de vida ni este tipo de economía. Esta economía falleció. muy bien. Requiem in pace. Así es.